Buenos días. ¿Se escucha? Buenos días, profe. Sí. Ok, muy bien. Bueno, bienvenidos a esta sesión. Ya, mi amor. Ahora aquí abajo dice, el nido está alto. Bueno, quería que viéramos, tenemos un pendiente, algunas clases, ¿no? Tanto de la primera semana como la del jueves pasado, que no pude estar presente por cuestiones que tuve con la computadora, pero me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo para reponer esas sesiones. Pues de hecho, ustedes serían los que determinarían cuánto lo hacemos, ¿no? Dependiendo de su disponibilidad, ya nos pondríamos de acuerdo, pero bueno, sí tengo la firme intención de que esas sesiones se repongan. ¿Recuerdan que vimos la vez pasada? ¿Qué es lo que estuvimos platicando la vez anterior? Sí, profe, hablamos de las obligaciones del patrón y el trabajador y vimos los artículos conforme a la Ley Federal del Trabajo. Ajá, también mencionamos qué es la nómina, ¿no? ¿Y cuál es el fundamento constitucional? Que decíamos que es el artículo 123. Básicamente lo que vimos, ¿no? La nómina, su concepto, el fundamento constitucional y como tú bien mencionas, las obligaciones que según la Ley Federal del Trabajo, tanto el trabajador como el patrón tienen. Bueno, hay otro tipo de obligaciones. Bueno, no sé si todavía faltan compañeros, ¿verdad? Por integrarse. Somos 6 en total, deben ser 10. Vamos a esperar un poquito. Mientras, coméntenme en lo que llegan sus compañeros, ¿cómo les ha ido con esta situación de emergencia sanitaria a ustedes? ¿Qué tanto les ha cambiado su vida cotidiana? Por ejemplo, en mi caso, pues prácticamente no sufrí ningún cambio porque ya tenía mucho tiempo trabajando desde mi casa. Entonces, pues sí hay cambios, ¿no? Porque hay restricciones en cuanto a los lugares a los que puedes ir y en las condiciones en las que vas, pero básicamente, como yo ya tenía esa característica en mi trabajo, que es a través de la computadora, pues mi forma de trabajar no se modificó mucho. Buenos días a todos, buenos días a los que acaban de llegar. Ya estamos todos ahora, ¿verdad? Bueno, alguien que me quiera comentar que si su situación personal ha cambiado o qué tanto ha cambiado con la emergencia sanitaria. Pues yo pienso que fue bastante drástica, bastante brusca, por lo mismo de que teníamos un ritmo de vida a un cierto punto y después prácticamente estar en el encierro fue como que sí se sintió para muchos. En mi caso sí lo sentí. Pues sí, ¿verdad? Si tus actividades tenían que ver con reuniones, con asistir a algunos lugares, pues todas esas restricciones que se han impuesto, pues han modificado los hábitos, ¿no? Pero yo le digo, en mi caso, parece que llevaba yo una vida destinada a la restricción sanitaria, porque no cambió mucho. Pero bueno, le digo, ya el trabajo desde casa, pues ya es algo que ahora es más común, ¿verdad? Pero ya se venía dando en alguna proporción. Inclusive, como vimos ya en la sesión pasada, ya se prevé en la Ley Federal del Trabajo el trabajo a distancia. Cuando se estableció la Ley Federal del Trabajo, pues ese capítulo no venía. Conforme avanzó la tecnología que hace posible esta posibilidad de trabajar desde un lugar
que no es el centro de trabajo, bueno, en esa medida se van adecuando las disposiciones reglamentarias, bueno, las leyes y disposiciones reglamentarias relativas al trabajo que se hace fuera del centro de trabajo. Bueno, yo creo que vamos a empezar. Lo que vamos a ver ahora es, para empezar, cuáles son las obligaciones en materia de impuestos sobre la renta respecto de los patrones, respecto al cálculo del impuesto, es decir, en su relación con los trabajadores, ¿qué tiene que hacer el patrón? Les voy a compartir una presentación. Después de eso vamos a empezar a ver lo que es la integración del salario y vamos a hacer un ejemplo. Pero bueno, vamos a empezar con lo que establece la Ley Federal del Trabajo, cuáles son las obligaciones del patrón. A ver, vamos a ver. Ahí está. Bueno, las obligaciones del patrón conforme a la ley del impuesto sobre la renta. La vez pasada las vimos en relación a la Ley Federal del Trabajo. Las hay también respecto al Seguro Social y respecto al Infonavit. En esta ocasión es sobre la ley del impuesto sobre la renta, que impacta de manera directa en lo que es la elaboración de la nómina, que es nuestro objetivo principal. Bueno, ¿qué obligación tiene el patrón? Pues efectuar las retenciones de impuestos sobre la renta. Al elaborar la nómina, uno de los conceptos, una de las deducciones que se hacen es el impuesto sobre la renta. Como dice el artículo 31 de la Constitución, fracción cuarta, todos estamos obligados a contribuir para que el gobierno federal, los municipios, los estados funcionen y sus obligaciones, que son las de prestar servicios diversos, pues puedan cumplirse, ¿no? Para eso ese dinero que se obtiene sirve para que esas funciones se lleven a cabo. Bueno, y los trabajadores tienen un mecanismo de retención que describe la ley del impuesto sobre la renta, que vamos a ver con detalle cuando vayamos haciendo lo que es la nómina. Entonces, esas retenciones es un apartado dentro de las deducciones, puede haber más. Como mencionábamos la vez anterior, las cuotas del Seguro Social que son a cargo de los trabajadores también son parte de esas deducciones. Cuando un trabajador tiene un crédito Infonavit, también se le deduce la aportación que debe de dar para ir solventando ese crédito fiscal. Hay también otro tipo de retenciones, por ejemplo, de cuotas sindicales, también lo veíamos la vez pasada. Bueno, en el caso, todas esas obligaciones las tiene el patrón dentro de la nómina. Cuando decimos efectuar retenciones, aquí hay un pequeño detalle. No siempre se retiene al trabajador. Todo depende del nivel de ingresos que esté. Y vamos a ver cuál es la mecánica de cálculo por la cual a veces sale una cantidad a pagar de impuesto sobre la renta, una cantidad que se le retiene, y en otras ocasiones sale a favor. Vamos a ver después con detalle en qué caso sale a cargo y en qué caso sale a favor. Bueno, entonces la obligación del patrón es hacer esa retención, ese cálculo y retención. También calcular el impuesto anual, aunque no en todos los casos, porque hay trabajadores que solicitan presentar su declaración anual porque tienen gastos que les van a permitir deducirlos de los ingresos del año y obtener un saldo a favor. Entonces, para aquellos trabajadores que van a hacer ese cálculo anual por su cuenta, ellos pueden utilizar esta posibilidad de presentar su declaración anual. En los demás casos, el patrón hace el cálculo del impuesto anual. Actualmente no hay un formato en el cual se presente una declaración anual por sí propiamente. Hace algunos años existía la obligación de hacer la declaración mediante una declaración informativa en la que se declaraba todos los trabajadores con todos sus ingresos, las deducciones y el cálculo que les hubiera correspondido
en el ejercicio para aquellos trabajadores que no optaron o que no están obligados a presentar su declaración anual. En este caso, el cálculo, digamos que se hace en papeles de trabajo. Y si hay ajustes, es decir, si se determina que durante el año a un trabajador se le retuvo de más o de menos, se hacen los ajustes necesarios y para eso sirve este cálculo de impuesto anual, para ajustar esas cantidades, ¿no?, que se le hubieron retenido durante el ejercicio, ya sea de más o de menos. Bueno, entonces esa es otra de las obligaciones del patrón. También debe de expedir los comprobantes fiscales a los trabajadores en la fecha que se realice la erogación correspondiente como constancia o recibo de pago. Aquí es directamente lo que es la nómina, ¿no?, el cálculo de la nómina. Como comentábamos la vez anterior, antes se hacía solo en papel, entonces había de hecho dos documentos, ¿no? La nómina propiamente, que era la relación de los trabajadores, sus ingresos, las percepciones y deducciones, pero además se entregaba o debía entregar un recibo individual donde constara lo que en la nómina se había plasmado, ¿no? Lo que percibió, lo que se le dedujo, pero de manera individual. Actualmente, esos recibos de nómina, pues los expide la empresa, los debe seguir expidiendo la empresa, pero además existe la obligación de lo que se llama timbrar ante el Servicio de Administración Tributario esos recibos de nómina. Es decir, trasladar en los registros contables de la nómina al SAT, ya sea a través de un proveedor de servicios de facturación o directamente en su página, para que el SAT tenga conocimiento de todos los pagos que hubieran hecho por concepto de sueldos y salarios. De manera que antes esto no se hacía. Las declaraciones que les mencionaba, donde se determinaba anualmente una relación de trabajadores y sus percepciones anuales y sus deducciones, hacía las veces de información a la autoridad de los importes que a cada trabajador le correspondían. Ahora no existe la obligación de hacer ese vaciado, digamos, ese resumen anual, sino que se hace de manera desglosada en cada periodo de pago. Ahora digamos que es más analítico. A final de cuentas, la autoridad tiene la misma información, solo que ahora se va entregando, con cada periodo de pago se va entregando esa información a través del timbrado de la nómina, de los recibos de nómina propiamente. Entonces, esa es una de las otras obligaciones que tiene el patrón. También debe solicitar a los trabajadores las constancias y comprobantes dentro del primer mes en el que empiecen a trabajar, de si están inscritos y, si no es el caso, proporcionar toda la información necesaria para que los inscriban, ¿no? Actualmente, casi con la CURP, es suficiente para obtener esa información. Pero bueno, se establece esta obligación de recabar de los trabajadores la constancia de que están inscritos, y si no, obtener toda la información necesaria para poderlos inscribir. Hay un caso especial cuando un trabajador tiene dos patrones o más, debe informarlo a sus patrones por la siguiente razón. Porque hay un concepto que se llama el subsidio, que probablemente ustedes conozcan, que solo se aplica una vez. Y si un trabajador tiene dos o más patrones, no puede aplicarlo más que la primera. Para un patrón, los patrones adicionales que tenga no pueden aplicar esa deducción del subsidio. Entonces, para que esto pueda ocurrir, el trabajador debe informarle al patrón de que ya tiene alguien que le está aplicando este subsidio, y no debe hacerlo porque ya solo se permite hacerlo una vez. Vamos a ver lo que es el subsidio, cómo se calcula, de dónde viene también, que es parte también, un concepto integrante de la nómina. También
El patrón debe solicitar a las personas que contrata, a los trabajadores, lo que les mencionaba, ¿no? Si no están inscritos, los datos necesarios para que se pueda hacer ese registro. Que como les decía, pues es la CURP, pues ya tiene toda la información necesaria para hacer la inscripción, además de los datos generales que son su domicilio, su estado civil, etcétera. Pero entonces esa es otra obligación del patrón, inscribirlo, o si no está inscrito, recabar la información suficiente para que lo pueda hacer él. Luego, la otra obligación, la fracción 6, es a más tardar el 15 de febrero de cada año, dar una constancia del monto total de viáticos pagados por cuenta del patrón. Esa es una obligación especial. Algunos trabajadores tienen la encomienda de viajar para hacer, por ejemplo, ventas, ¿no? O promover productos, o cualquiera que sea la actividad que realicen, pero esos gastos de viaje, el patrón le puede depositar en la cuenta personal del trabajador las cantidades necesarias para que haga frente a estos gastos originados por el viaje, los viáticos. Y si no le da el patrón una constancia de que esos depósitos, esas transferencias, tienen un propósito específico, que son el pago de estos gastos de viaje, se podría entender que son ingresos propios del trabajador. Para eso, esta constancia hace el deslinde entre lo que es sus ingresos y lo que son depósitos que el patrón le da para que cubra gastos por cuenta de él, ¿no? Del patrón. Entonces, esta constancia se debe proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año. Del año siguiente al que ocurren, por ejemplo, de 2020, a más tardar el 15 de febrero, se debe expedir esta constancia cuando sea aplicable. No todos los trabajadores, yo creo que la mayoría no está en este caso, pero para los que sí lo están, pues es importante que tengan ese comprobante, para en caso de que hubiera alguna aclaración si los trabajadores presentan su declaración anual y ponen una cierta cantidad y la autoridad con las facultades que tiene revisa sus depósitos, no va a haber coincidencia. Entonces, esa diferencia, entre otras cosas, puede deberse a este tipo de transferencias por concepto de viáticos que el patrón le hace. Y con eso lo puede aclarar perfectamente ante la autoridad. De ahí la importancia de que se expida. Bueno, también hay otro caso especial. Algunos trabajadores pueden adquirir acciones o títulos valor de la empresa que representen bienes en la que están trabajando, ¿no? Eso depende del acuerdo que tengan entre la empresa y los trabajadores. Bueno, si este es el caso, el patrón debe informar a la autoridad también, a más tardar el 15 de febrero, a qué trabajadores tuvieron este tratamiento, a quienes se les dieron estas acciones o títulos valor que representan bienes que fueron sin costo o un precio inferior al de mercado, es decir, que tuvieron un trato preferencial, excepción de excepción. Entonces, eso se debe informar. Eso tampoco, no es muy común que ocurra, pero bueno, si se llega a dar, está previsto que lo que tiene que hacer el patrón en ese caso. Bueno, eso es para los patrones, digamos, nacionales. Todo aquel que tenga su actividad comercial o de servicios, que sea patrón, que se desarrolle en la República Mexicana, pues tiene estas obligaciones. ¿Y qué pasa en cuanto a los gobiernos extranjeros que tienen dependencias, como embajadas, por ejemplo, organismos internacionales como la ONU, que tiene oficinas en todos los países y en México? Bueno, y hay muchos organismos internacionales que tienen oficinas en el país, pues ellos no están obligados a observar las obligaciones que ya mencionamos, todas las que se enumeraron. Ahora, pero ¿qué pasa si un mexicano es empleado en la embajada
de Estados Unidos, por ejemplo, que sí los hay. Bueno, aunque no están obligados a eso, pues sí están obligados a darle el pago que corresponde conforme a las leyes mexicanas, ¿no? Aunque formalmente algunas otras obligaciones no las tengan, pero sí a cumplir la Ley Federal del Trabajo en materia del pago correspondiente a esos mexicanos que trabajan para ellos. Bueno, este es... En lo alto de... ¿Perdón? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto a estas obligaciones consignadas en la Ley del Impuesto sobre la Renta a cargo de los trabajadores, digo, de los patrones? No, profe, todo bien, gracias. El artículo que menciona esto, si tienen dudas, es el artículo 99 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Bueno, vamos a empezar a ver lo que es la integración del salario, que ya nos va a llevar poco a poco a lo que son los detalles de cómo se calcula la nómina. Entonces vamos a ver qué es cómo se realiza la integración del salario. Vamos a ver. Concepto. Específicamente para la Ley del Seguro Social, en su artículo 27 nos dice que el salario base de cotización, lo que conocemos como salario diario integrado, se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, es decir, el salario diario que se les va a dar. Gratificaciones, como por ejemplo el aguinaldo. No es el único tipo de gratificaciones, pero de manera general, pues aguinaldo, gratificaciones por algunos otros conceptos, percepciones, otro tipo de percepciones, cualquiera, es decir, es una enumeración que trata de cubrir todas las posibilidades. La alimentación, en algunas empresas tienen comedor, y esa alimentación, si se les da a los trabajadores, también se considera que integran su salario. También si se les da habitación, dependiendo del trabajo, ¿no? que se desarrolle en un lugar muy apartado de su lugar de residencia, si se le da al trabajador, también debe considerarse como parte de lo que percibe, como salario. Primas, de tipo que sea, de antiguo, por ejemplo, por puntualidad, se integran también al salario. Comisiones, en el caso de que los trabajadores perciban una cantidad como porcentaje por ejemplo, de las ventas. Prestaciones en especie, que pueden ser, o sea, son cosas, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, despensas. Una despensa se puede integrarse al salario, base de cotización. Y bueno, y para que no quede nada fuera, se establece que cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador. O sea que de la lectura de este artículo podría uno considerar que nada quede exceptuado, pero no es así. Específicamente en el otro artículo se menciona cuáles son las excepciones o qué cosas no van a integrar el salario. Estos son los conceptos que integran el salario, como decíamos, la cuota diaria, las gratificaciones, percepciones, la habitación, las primas, comisiones, prestaciones en especie o cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador. Pero hay conceptos que no lo integran. Por ejemplo, si por las necesidades de trabajo el patrón le da un automóvil a su servicio, eso no se integra. O equipos electrónicos o herramientas. El fondo de ahorro. Si el fondo de ahorro, para el fondo de ahorro, el patrón y el trabajador lo aportan la misma cantidad, entonces no se integra.
Y si lo interpretamos en sentido contrario, cuando el fondo de ahorro no es en partes iguales, entonces sí se integra, ¿no? La condición para que no se integre es que sean partes iguales del patrón y el trabajador. También, en algunas ocasiones el patrón da a los trabajadores para fines sociales de carácter sindical, dependiendo del contrato colectivo que se tenga, ¿no?, firmado con el sindicato. Si se da una cantidad para eso en ese rubro, pues entonces eso no se integra. Aportaciones patronales adicionales al seguro de retiro y cesantía en edad avanzada. Cuando por ley el patrón está obligado a dar una cantidad que integre el seguro de retiro, que actualmente se va a dar a las Afores, ¿no? Y también por cesantía en edad avanzada. Pero eso no limita que el patrón, por su propia voluntad o por acuerdo con los trabajadores, como parte de sus incentivos o prestaciones, otorgue una cantidad adicional a la que está obligado. Y esas aportaciones adicionales no forman parte del salario ideal integrado. Las cuotas del trabajador al INSS cubiertas por el patrón. Puede haber, hay un caso especial, los salarios mínimos no deben de sufrir descuento. Quien esté inscrito con un salario mínimo, el patrón debe hacerse cargo de las cuotas que le corresponderían al trabajador. Pero en otros casos, cuando es un salario superior al mínimo y hay un acuerdo entre las partes de que el patrón asuma o absorba el costo, en ese caso las cuotas del trabajador que cubre el patrón tampoco van a integrarlo. Es decir, como el patrón asume esa obligación, se podría entender que es un beneficio para el trabajador, pero en este caso específicamente dice la legislación, bueno, no los consideres como un ingreso adicional del trabajador y por tanto no se van a integrar. El reparto de utilidades. El reparto de utilidades que se hace cada año, cuando hay, también es una cantidad que no forma parte del salario base de cotización. Hablábamos en la parte de lo que se integra de la alimentación y habitación. Pero eso cuando se da sin ningún precio, sin ningún costo. Pero cuando se cobre algo al trabajador por esos dos rubros, alimentación y habitación, entonces no se integra al salario base de cotización. Esta es una estrategia que empresas muy grandes, a las que tienen comedores, que están obligados a tenerlos por la cantidad de empleados que tienen, es una estrategia, ¿no? Para disminuir el importe de los pagos al Seguro Social. Lo que hacen es cobrar la alimentación y habitación, pero casi de manera simbólica, por ejemplo, cobrar $1. De esa manera resulta oneroso, es decir, hay un pago, pero es mínimo. Y de esa manera benefician a los trabajadores de que su salario base de cotización y por consiguiente las retenciones que se van a ser menores, y el patrón también, ¿no? Al ser la base de cotización menor, también va a pagar menos cuotas. Entonces es una estrategia en materia de laboral que es frecuente en empresas grandes, ¿no? Como por ejemplo Volkswagen y empresas que tienen un gran tamaño y un gran número de trabajadores. Las despensas en dinero o en especie que no rebasen el 40% del salario mínimo. Ahorita vamos a ver cuánto es esa cantidad. Bueno, el salario mínimo para este año está en 141 pesos con 70 centavos. El 40% de esa cantidad, elevado al mes, el periodo de pago, ese es lo que no debe rebasar el importe de las despensas en dinero o en especie. Es decir, si el dinero le dan, por concepto de despensa en dinero, o si le dan vales o productos que sean para la despensa, bueno, si no rebasan ese 40%, no integran al salario. Y esto nos dice que ese 60% que sí rebasa el salario mínimo,
es decir, el excedente de ese 40%, ese sí va a integrar el salario. O sea, solo está permitido que no integre el salario solo el 40% del salario mínimo general diario. Premios de asistencia y puntualidad. En este caso también hay un tope, es el 10% del salario base de cotización por cada concepto, es decir, premios de asistencia, el 10% de ellos no integra el salario. Los premios por puntualidad, el 10% de ellos no integra el salario, pero el resto, la cantidad que exceda, sí va a integrar al salario. Aportaciones a planes de pensiones de acuerdo a la CONSAR. Puede ser que la empresa, de conformidad y de acuerdo con los trabajadores, establezca planes de pensiones especiales de la empresa. Es decir, en sustitución a los que establece la ley, eso está permitido. Entonces, esas aportaciones, esos planes de pensiones, que deben estar de conformidad con lo que establece la Comisión Nacional de ahorro para el retiro, de la institución que agrupa las AFORES, si está de acuerdo a su normatividad, entonces esos planes de pensiones no van a integrar el salario. El tiempo extra, vamos a ver ese aspecto ya en detalle, ¿no? Si una persona hace una cierta cantidad de horas adicionales a su jornada de trabajo, hay una parte que si no se rebasa, no integra el salario. Pero cuando rebasa los mínimos, o más bien los máximos que establece la Ley Federal del Trabajo, cuando se rebasa, la parte que excede sí va a integrar al salario, para efecto de calcular las cuotas obrero-patronales del IMSS y también del Infonavit. Bueno, ¿alguna duda respecto a lo que checamos? ¿Alguna pregunta? No, profe, dice usted que vamos a profundizar un poquito más adelante, ¿no? Sobre estos temas. Bueno, sí, vamos a ir viendo, vamos a tratar de hacer una integración en la que haya ejemplos de lo que estamos viendo, ¿no? De cuáles son los conceptos que lo integran y cuáles no. Bueno, y pues sí, vamos a ver oportunidad de repasar estos elementos. Bueno, vamos ahora a hacer un ejercicio sencillo de cómo se integra el salario. A ver, voy a compartir esto. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia en el cálculo del salario ideal integrado? ¿Sí ven la pantalla? Disculpe. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia Sí, en el cálculo? ¿Han visto cómo se hace o han tenido referencias o experiencias cercanas con alguien que ha hecho este cálculo? No, Para profe. hacer, ¿no? Sí, Bueno. profe. Bueno, yo sí. Ajá. No, profe. Lo vi en Derecho Laboral. Ok. Sí, pues sí, ahora sí que es materia de eso. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Los datos serían los siguientes. Ahora, vamos a tomar en cuenta las prestaciones mínimas de ley. Es decir, para que el procedimiento quede más claro, no vamos a meter más que lo que la ley establece como mínimo de prestaciones, que son un aguinaldo, que señala el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que mínimo son 15 días. Pueden ser más dependiendo de la manera en que se haya contratado la persona, ¿no? El trabajador. También las vacaciones, el mínimo que establece la Ley Federal del Trabajo son 6 días para el primer año de trabajo. Una vez cumplido un año de trabajo se tiene derecho a un descanso de 6 días. Esta cantidad va a ir variando dependiendo de la antigüedad. Por ejemplo, cuando se tienen cumplidos ya 2 años, son 8 días. Y así, vamos a ver también con detalle cómo va incrementándose la cantidad de días de vacaciones
de acuerdo a la antigüedad en el trabajo. Ahora, puede haber empresas que dan no 6 días, sino más, 15 días, 20 días, pero eso, digamos que son ya prestaciones que están en un contrato. Aquí solo vamos a hablar, para el ejemplo, en caso de, como les mencionaba, las prestaciones mínimas que la Ley Federal de Trabajo menciona. Y la prima vacacional, que es el 25% de las vacaciones. Esas son las prestaciones mínimas de ley. Aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. ¿Alguna duda respecto a esto? Entonces, eso es lo que va a integrar el salario en este ejemplo. Vamos a hacer ejemplos en los que integremos otros elementos, otros conceptos, que son los que mencionamos en la parte anterior, ¿no? Pero por ahora nos vamos a quedar con lo mínimo para clarificar en lo posible lo que es el procedimiento de cálculo. Bueno, entonces tenemos nuestro salario diario, vamos a suponer que es un salario mínimo, que actualmente es de 141.70. Solo para efectos de ejemplo. Entonces, la prestación de aguinaldo son 15 días, las vacaciones son 6 días y su prima vacacional correspondiente es el 25%, que corresponde a 1.5 días. ¿Cómo se integra el salario? La idea básica de la integración es cómo prorrateamos una prestación por día. Es decir, vamos a pagar, por ejemplo, en el caso del aguinaldo, son 15 días, pero esos 15 días corresponden a un año de trabajo. La pregunta es, ¿cuánto de esos 15 días le toca a cada día, a cada uno de los 365 días? No sé si el planteamiento les queda claro. Sí, bueno. Me perdí, profe. Bueno, repetimos las veces que sea necesario. Decimos que la intención de integrar el salario respondería a la pregunta, ¿cuánto de una prestación en particular le corresponde a un día de trabajo? En el caso del aguinaldo son 15 días, pero son 15 días que son por 365 días de trabajo. Si nosotros queremos saber cuánto le corresponde a un solo día, ¿qué operación debemos de hacer? Pues dividir 15 días entre 365, ¿verdad? Y eso nos da 0.0410 y 9589. Ajá, bueno, por pero día. esa es la idea de la integración. Sacar la parte, lo que en la materia de cálculo mercantil sería el prorrateo, ¿no? Vamos a prorratear los 15 días entre 365 días del año para saber cuánto le corresponde de aguinaldo a un día, a un solo día. Lo mismo en el caso de la prima vacacional. Como ven ustedes, las vacaciones no integran al salario, sino que es la prima vacacional, pero debemos saber el número de días de vacaciones porque es un porcentaje de ellas sí integra al salario. En el caso del ejemplo, son 6 días. La cuarta parte de 6 días, el 25%, son 1.5 días. Entonces, en el caso de la prima vacacional, la pregunta es la misma. Son 1.5 días que corresponden a un año de 365 días. ¿Qué operación aritmética tenemos que hacer para saber cuánto le toca cada día? Pues dividir 1.5 días entre 365, ¿verdad? Esa sería la operación. Y sobre todo lo que quiero que quede claro es el concepto de por qué la necesidad de integrar el salario. Entonces, es la idea de prorratear una prestación determinada que está, por ejemplo, anualizada, podemos tomarla como mensual o semanal, dependiendo, pero en este caso son anuales. Entonces, para saber cuánto le toca por día, lo dividimos entre el número de días del año. Ahora, a esto le agregamos el salario diario. ¿Cuántas veces pagamos el salario diario? Pues 365 días en un año, ¿verdad?
¿Mm? Si dividimos 365 entre 365, que parece una cuenta ociosa, nos da 1, que es el número de días que se paga por día. Aquí queda muy claro, pero en el aguinaldo y vacaciones, pues la cuenta es distinta, porque es una fracción. Bueno, entonces, si sumamos lo que vamos a recibir en el año, ¿cuántos días nos van a pagar en el año? 365 días. Ahí está anotado. ¿Cuánto nos van a pagar en el año por aguinaldo? 15 días. ¿Cuánto nos van a pagar de prima vacacional en el año? 1.5 días. La suma del salario y las prestaciones son 381.5 días, ¿sí? Y así como de manera individual por cada rubro podemos saber qué parte proporcional le corresponde a cada día, aquí lo vamos a hacer de manera global. Entonces, si tenemos 381 días entre salario, aguinaldo y prima vacacional, si lo dividiéramos entre 365 días, nos da una cantidad redondeada al 10 milésimo de 1.0452. No sé si ustedes puedan verificar el cálculo con los medios que tengan ahí en la computadora. Está bien, profe. Ok, bueno, esta cifra es el mínimo factor de integración. No puede haber un factor de integración menor a 1.0452. ¿Por qué razón? Porque ya prevé cuáles son las mínimas prestaciones de ley que deben integrarse. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿De dónde salió? No, profe, prácticamente con todas las prestaciones ganamos los de 381.5 días en un año. A ver, ¿cómo estuvo eso? A ver, ahora sí, el que pregunto soy yo. A ver, ¿sí puedes explicar un poquito mejor? Si ganamos 141 pesos con 70 centavos, Ajá. lo multiplicamos por los 365 días, estamos ganando 51.720.5 anualmente. Ajá, sí. Pero si le sumamos las vacaciones, el aguinaldo y la prima vacacional, estamos ganando, a ver, permítame usted. Estamos ganando 54,000 con 58 pesos con 55 centavos. Estamos ganando prácticamente 4,000 pesos más por año con las prestaciones que la Ley Federal del Trabajo marca. Ok, sí. Es una cantidad adicional al salario diario. Ok. Pero bueno, entonces ahí obtenemos un factor. ¿Para qué nos sirve? Entonces multiplicamos el factor de integración que nos da en este caso 1.0452 por los 141.70, que es el salario diario, y nos da 148.11. Ese es el salario diario integrado o salario base de cotización. Cuando inscribimos un trabajador, ese es el importe del salario que nos piden. No nos dicen cuánto gana libres, o sea, antes de las prestaciones, sino cuánto gana después de haberlo integrado. En el caso particular, si inscribimos a una persona con el salario mínimo, nos daría 148.11. Si multiplicas 148.11 por 381.5, te debe dar la cantidad que dices que se percibió en total. ¿Sí lo puedes checar? Es decir, si sumamos los salarios de 365 días más los 15 días de aguinaldo y los 1.5 días de prima vacacional, los 381.5 días por 148.11, que es el salario diario integrado, perdón, por 365 días, nos debería dar la cantidad no, que tú total dijiste. de, sí, 54, no, da un poquito más, profe. Es que, bueno, para Son 6 clarificar. pesos de diferencia. Sí. Bueno, por el redondeo, pero ya vieron de dónde sale.
De hecho, este procedimiento se puede hacer de varias maneras. O sea, escogí uno para que les quedara claro, pero se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, tú llegaste a una cantidad con otro procedimiento, y si tú a esa cantidad total que tuviste lo divides entre 365 días, te debe dar el salario diario integrado. Es decir, si sumas el importe de 365 días por 141.70, 15 más 15 días por 141.70 y 1.5 días por 141.70, la suma de eso dividido entre 365 días te debe dar 148.11. O sea, realmente es jugar con las cifras, pero bueno, lo que debe de quedar claro es el procedimiento, ¿no? ¿De dónde viene? Como les repito, ahora creo que les quedará más claro la idea que es un prorrateo. Si tengo una prestación que me dan por año, pues entonces para saber cuánto le toca cada día lo debo dividir en 365 días. Si hay prestaciones que son por mes y son variables, pues lo debo dividir entre el número de días que corresponda a la prestación, ¿no? El mes, semana, quincena, etc. En este caso son todas cifras anuales, ¿no? Y así es como se procedería a calcularlo. ¿Alguien tiene alguna duda de que sí les quedó claro de dónde sale? Sí, profe, disculpe. En la fila número 23 dice UMA y corresponde a 89.62. ¿Qué significan las siglas? Unidad de medida y actualización. Bueno, sí es algo que les quería comentar precisamente. El salario mínimo durante mucho tiempo fue la medida para algunas cantidades. Por ejemplo, algunas sanciones administrativas decían por manejar sin licencia, ¿no? A veces no se medía en una cantidad específica, sino en salarios mínimos, ¿no? Entonces, una pena de 10 salarios mínimos, 15 salarios mínimos, 10, 20. Entonces, dependiendo del cambio del salario mínimo, es que esa multa o esa penalización o cuota o derecho, en fin, se iba ajustando de acuerdo al salario mínimo. Pero a partir de 2016 se utiliza la unidad de medida y actualización, que sus siglas son UMA, y es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía de pago de obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como disposiciones jurídicas que emane de todas las anteriores. Lo que les mencionaba, ¿no? Si hay derechos que se pagan, por ejemplo, para agua, una fábrica que tira agua, ¿no? Que desecha agua, o utiliza aguas nacionales, algunas de esas cantidades por las que tiene que pagar por ese servicio están establecidas en salarios mínimos. Generalmente algunos derechos, algunas cantidades que va a cobrar el Estado se establecen en salarios mínimos. Por ejemplo, si ustedes solicitan una copia de un documento fiscal, de una declaración o de su inscripción, algún documento que les interese, tienen que pagar un derecho y a veces se establecen salarios mínimos, un salario, 2 salarios mínimos, etcétera, o medio salario, en fin. Las penalizaciones, penas administrativas, es muy frecuente ahí. Si alguien, como les comentaba, comete una infracción vial en un vehículo, pues muchas penalidades están establecidas en salarios mínimos. Pero a partir de 2016 hicieron un cambio, que la unidad de medida de actualización sustituye al salario mínimo como esa referencia. Entonces, donde algunas leyes dicen salario mínimo, se debe entender que hablan de unidad de medida y actualización, que como podrán ver es una cantidad inferior. Para este año son 89.62, comparado con el salario mínimo, que son 141.70, pues ya es casi el doble, ¿no? El salario mínimo. Entonces, eso está bien y está mal. Por ejemplo, si es una multa, pues esperamos que sea la mínima, ¿no? Y si se usa la unidad de medida y actualización, pues está muy bien. Pero hay otros casos en los que no es tan conveniente. Por ejemplo, algunas prestaciones de los pensionados y jubilados
del Seguro Social establecen que es salario mínimo, y con este cambio de sustituir al salario mínimo por la UMA, algunas cantidades quedaron abajo y que eran beneficiosas para el trabajador. Por ejemplo, el salario diario integrado tiene un mínimo, es decir, nadie puede registrarse con menos de un salario mínimo general. Es decir, de hecho aquí estamos calculando el salario mínimo, el salario diario integrado mínimo con el que se puede inscribir una persona. Nadie puede inscribirse con una cantidad inferior a 148.11. Tiene que ser esa cantidad o una superior, dependiendo del salario que se le asigne. Pero también hay un tope hacia abajo y hay un tope hacia arriba. Para el efecto del Seguro Social, nadie puede cotizar con 25 salarios mínimos. Es el tope. Si alguien quiere ponerse 26 salarios mínimos, la ley ya no lo permite. Pero si hablamos de salario mínimo, no son los 141.70. Con el cambio que se dio, que les digo, que se sustituye como medida al salario mínimo por la UMA, entonces ya es una cantidad menor. En ese caso, al trabajador que quiere dar una aportación máxima, lo más alta posible para que tenga los beneficios de una pensión mucho mayor, pues se le limita, ¿no? Al no poner 141.70, sino 89.62 para este año. Entonces, en algunos casos es benéfica para los ciudadanos y en otras les perjudica, dependiendo del asunto que estamos tratando. Bueno, ¿qué pasaría si el salario mínimo, en este ejemplo, fuera de 200? O sea, ese sería el cálculo. Son los mismos días, 15 días de aguinaldo, 1.5 de prima vacacional, pero la base pues es distinta. Y el salario diario integrado, en el caso de los 200 pesos, son 209.04. Si fueran 500, pues serían 522.60, etcétera. Esto es lo que hace la nómina. O sea, uno pone las cantidades y un programa de nómina o en Excel es lo que es la ventaja, ¿no? Que hace el cálculo inmediatamente. Bueno, aquí alguna pregunta, alguna duda, me gustaría escucharlos, compañeros, si tienen dudas. Profe, Sí. También es de acuerdo a la jornada, ¿no? O sea, ¿sí se va a calcular directo o conforme a la jornada o Como es el mínimo, como la ley dice, nadie puede, la ley del Seguro Social dice, nadie puede inscribirse con menos de un salario mínimo. Por ejemplo, si una persona percibe el salario mínimo, pero trabaja una jornada reducida, vamos a suponer que trabaje 4 días a la semana, o que trabaje no semana reducida, sino jornada reducida. Vamos a suponer que de las 8 horas laborables que la ley establece como máximas, trabaja la mitad. En esos dos casos, el salario diario va a ser inferior al salario mínimo, ¿verdad? Pero ¿qué dice la ley de Seguro Social? Bueno, independientemente si esta persona gana menos del mínimo, no lo puedes inscribir con una cantidad inferior. O sea, si gana menos, no importa, pero tú lo inscribes con 148.11. Ahora, tú decías de la jornada, porque las jornadas tienen distinta duración. Por ejemplo, la jornada diurna se considera, son de 8 horas. Eso lo vamos a ver también con detalle. La jornada nocturna son 7 horas. Y la mixta. 7 horas. Y una jornada mixta, es decir, que abarque parte de la noche y parte del día. La jornada diurna es de 6 de la mañana a 8 de la noche. La jornada nocturna es después de las 8 y y antes de las 6 de la mañana. Están traslapadas. Si algún trabajador entra, por ejemplo, a las 6 de la tarde y sale a las, ¿qué serán? A las 10 de la noche, pues ya parte de su jornada es diurna y parte de su jornada es nocturna, ¿no? Ahí se establece que
la jornada nocturna, si la parte nocturna es de más de 3.5 horas, entonces se considera nocturna. Si es menos, pues se puede considerar mixta. Pero si rebasa los 3.5 horas, pues ya es una jornada nocturna, aunque haya parte que se inició en lo que se considera jornada diurna. Bueno, Ok, entonces sí lo vamos a ver. Sí, lo vamos a ver, pero en esos casos, el salario, pues sí, si la jornada es nocturna, de todos modos él percibe el salario que se ha estipulado, solo que su jornada pues no es de 8 horas, sino de 7, pero el salario diario pues es el mismo, ¿no? Bueno, o el que se haya pactado, pero en todo caso no puede ser inferior a 141.70, que es el salario mínimo general, ¿eh? No sé si alguna duda hasta aquí. Profesor, yo tengo una duda. Sí, ¿De dónde salió el UMA? El UMA se establece, lo calcula el INEGI. Lo calcula el INEGI y surge por una disposición legal. Ellos lo definen de esta manera, como una referencia económica para determinar algunas cuantías de obligaciones y supuestos, pero digamos que es una disposición legal que establece lo que es la UMA y su cuantificación la hace el INEGI. Esas son las cantidades que ha habido desde que se empezó a calcular. Empezó en 7304. Bueno, ahí ven ustedes las columnas, ¿no? Para este año son 89.62. Y en el caso el importe mensual son 2.724.45 y anual son 32.693.40. ¿De dónde salió? Bueno, pues de una disposición legal. Y la intención que tenía era, como decíamos, a veces perjudica y a veces beneficia. Era más bien, se trataba de beneficiar en algunos casos, porque si el salario mínimo, como ha aumentado en los últimos 2 años, si hubiera permanecido sin cambio, es decir, si no se hubiera introducido la UMA, muchos valores que tienen como referencia el salario mínimo se hubieran elevado mucho. Por ejemplo, en el caso que les comentaba de una multa, ¿no? Si dicen 10 salarios mínimos y ha aumentado en los últimos 2 años más o menos como un 40%, algo así, ¿no? Pues de 962 a 141, pues es casi el doble. Entonces, en esa medida aumentarían las penalidades que estuvieran basadas en el salario mínimo. Entonces, y de hecho parece que de algún modo fue, digamos, uno de los argumentos para no aumentar el salario mínimo, porque se iba a afectar muchas variables que estaban en una diversidad de leyes y que eso iba a crear problemas. Pero bueno, y dije, bueno, vamos a evitar que el cambio en el salario mínimo no esté atado a esa condición de ser una referencia de valores que están dispuestas en leyes diversas, ¿no? De manera que si usamos una medida especial, entonces que no vaya acompañada de las variaciones del salario mínimo, el salario mínimo puede variar libremente sin que haya consecuencias en el ámbito de otras leyes, ¿no? De otras disposiciones. Y por eso se estableció la UMA. Digamos que eso dio la oportunidad para que en este momento el salario subiera sin que hubiera muchas consecuencias, sobre todo en el pago de lo que son los impuestos y derechos y, bueno, todo lo que estaba referente al salario mínimo. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ok, bueno. ¿Algo más? Todos ya tienen claro cómo salió esto. ¿Podrían hacer un ejemplo en este momento? Con los medios que dispongan, ya sea si es por escrito o si usan Excel o en hoja de papel, podríamos intentar el cálculo. Yo tengo una duda, profe. Adelante. En el aguinaldo, bueno, ahí lo calculó por un año de laborando, ¿no? Sí, sí. Pero si tengo 4 meses, ¿también me toca aguinaldo o no aplica? Es una pregunta interesante, muy, muy buena pregunta.
¿Qué pasa si yo trabajo solo una parte del año? ¿Cuánto tengo de aguinaldo? Tienes derecho, en principio, a los 15 días, pero a la parte proporcional. Si trabajas 4 meses, pues divides 4 entre 12, 4 meses que trabajas y 12 meses que conforman el año, y en esa proporción te va a tocar de los 15 días. Por ejemplo, entonces serían 4 entre 12. Es esa cantidad. Bueno, está, como le redondean, ¿no? Bueno, ahí aparece 0, pero sí hay una cantidad. Y si multiplicamos eso... Son 0.33. Ok. Da 5 días. Es decir, una tercera parte, ¿no? Da una tercera parte. 15 días, trabajas una tercera parte del año, 4 meses de 12. Aquí no me sale el... Bueno, pero es 4 entre 12, aquí se ve. Y lo multiplicamos por los 15 días, entonces tus días de aguinaldo son 5. ¿Y cómo se integra tu salario? De la misma manera, siempre considerando como si el año fuera completo. Ahí no hay un cambio, es decir, tu cálculo de integración no sería considerando 5 días, sino las prestaciones que te tocarían si fuera todo el año. Sí notan ese pequeño detalle de que independientemente de a cuántos días tengo derecho, el cálculo de la integración se hace por el año completo. ¿Por qué? Pues porque lo que nos interesa es saber cuánto tocaría por día. Aunque tú no trabajes todos los días que trabajes va a ser la misma proporción. No sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. Sí, para todos sí quedó claro el planteamiento de su compañero y la respuesta. ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Ok, bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Bueno, aquí podemos jugar con las cifras. Por ejemplo, si no fueran 15 días, sino que la empresa les diera 30 días por año, ¿cuánto cambiaría el factor de integración, que es 1.0452, a 1.0863? Si no fueran 6 días, sino 10 de vacaciones, ¿cuánto cambiaría? 1.0890. Entonces, a medida que se incrementan esas prestaciones mínimas, de las mínimas van aumentando conforme lo que se haya pactado y conforme a las disposiciones vayan aumentándolo, por ejemplo, en el caso de las vacaciones, que sí hay una legislación, pues el factor de integración va aumentando también. Por eso es que les hablaba yo de las estrategias para que el patrón, entre menos conceptos hay aquí para integrar el salario, esta cantidad del factor de integración va a ser menor. ¿Estarán de acuerdo en eso, no? Entonces, por ejemplo, la despensa o la alimentación sería un buen caso. Si yo le doy alimentación a los trabajadores y no se las cobro, yo tengo que poner como un concepto que va a integrar el salario, la alimentación. Y la ley dice cómo se debe de considerar el aumento, ¿no? Pero digamos que aumenta lo que está recibiendo el trabajador a través de alimentación o hospedaje. Entonces, si le dan alimentación y hospedaje gratis, esta cantidad base para el cálculo de las cuotas obrero-patronales pues va a ser mayor. Pero la salida está en cuando establece las excepciones que nos dice si la alimentación y el hospedaje no son gratuitos, entonces no se integra. Entonces, ¿qué puedo hacer? Un planteamiento para el patrón, bueno, ¿qué puedo hacer para darle más al trabajador y que no represente más pago de cuotas obrero-patronales? Bueno, pues entonces le doy alimentos, ese es algo que va a beneficiarlo. El dinero que se va a ahorrar en ese concepto, pues va directamente a su bolsillo, ¿no? Igual en el aspecto de hospedaje. De manera que si yo se lo cobro simbólicamente con $1, porque no hay una cantidad mínima, pues entonces ya estoy
haciendo lo que no se integre y le estoy dando algo al trabajador como parte de las prestaciones que he considerado y pues le beneficia a él y me beneficia a mí, pagando menos cuotas obrero patronales. ¿Sí se entendió el ejemplo? Sí, profe. Ok, bueno, entonces esa es la mecánica de cálculo general del salario del entregado, salario y base de cotización. La terminología es, por ejemplo, el seguro dice salario y base de cotización. Para efectos de la Ley Federal del Trabajo, dice salario diario integrado. En fin, pero el concepto es el mismo, ¿no? Es definir cuánto le toca, cuánto ganas por día, considerando tu salario normal más las prestaciones. A esa pregunta responde la integración del salario. ¿Cuánto gana un trabajador por día, considerando su salario normal más las prestaciones a que tiene derecho? Y que, de acuerdo a la ley, integran al salario, excluyendo las que no lo integran, por supuesto. Entonces, ese es el propósito del factor de integración, saber cuánto gana un trabajador por día. Aunque, por ejemplo, el aguinaldo se paga a final de año, ¿no? Las vacaciones, pues puede ser un periodo distinto. Pero independientemente de cuánto se pague, si corresponden a un año determinado, pues se cuantifica cuánto le corresponde a cada día de trabajo. Y sobre eso, bueno, es que se calculan las cuotas del seguro, las cuotas de Infonavit, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí el ejemplo de integración del salario. ¿Sí les quedó clarísimo? Bueno, ¿alguna pregunta? Les decía si pueden hacer un ejemplo rápido, así tomando como molde esto. Por ejemplo, ¿cuál sería el salario diario integrado si el salario fuera de 500 pesos? ¿Cuánto sería? A ver, ¿cómo harían el cálculo? En vez de un salario diario mínimo de 141.70, que el salario diario fuera 500 pesos. ¿Cuánto sería? Bueno, les comento, la prima vacacional, les decía, es el mínimo de ley, pero puede haber primas vacacionales contractuales mayores, ¿no? O sea, menores no, pero mayores sí puede haber. Todas estas prestaciones pueden variar, pero no pueden ser inferiores a las que están marcadas aquí. Bueno, si alguien está haciendo el cálculo, ¿cuánto tocaría? ¿Cuánto sería el salario diario integrado si el salario diario fuera de 500 pesos? ¿Mm? ¿Alguien? O todos, si están haciendo el cálculo, por favor, ¿cuánto les da? Ahí me Tiene eso, avisan. profe, permítame. Sí, adelante. A ver, tomen su tiempo. Bueno, no mucho porque ya no falta mucho para que termine la sesión.
Una pregunta. Ahorita estoy moviendo algunas pantallas. ¿Ustedes qué ven? ¿Ustedes qué es lo que ven? Una nómina. Algo así. ¿La misma página? Estamos viendo. Ajá. Como una nómina. Incluye meses, número de trabajadores. base Entonces, o sea, que gravable. ustedes ven lo que yo estoy haciendo. Sí. Qué pillos. Este es un cálculo que hago del impuesto sobre nóminas. Un cliente me pidió el cálculo y se lo quiero mandar, pero mejor me voy a esperar para que no entorpecer la presentación. Pero sí es, digamos, un papel de trabajo que yo utilizo para hacer el cálculo. Yo, dependiendo del número de trabajadores, ¿no? Utilizo la Excel para calcular la nómina. Es un cálculo algo así, donde tengo los conceptos que se van a pagar y bueno, todo el cálculo. Hago una nómina especial de aguinaldo que comprende, además de los conceptos normales, el aguinaldo y las vacaciones y la prima vacacional. Hago un acumulado, un programa lo haría de manera automática. Aquí nada más hay que, digamos, ir capturando y tengo los acumulados, tanto por mes como por trabajador. Y el impuesto sobre nóminas, derivado de la información anterior, tengo el impuesto sobre nóminas, que es lo que me están solicitando. Esta es son los subsidios que he entregado. Es interesante, yo no sabía eso. Entonces, ahí sí está bien la hoja, ¿verdad? O sea que todo lo que yo haga, ustedes lo ven. Sí, profe. Sí, porque está compartiendo pantalla. Y puedo, qué bueno que nomás vi eso. Qué bueno que no abrí mis páginas de consulta fiscal. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo van en ese cálculo? Profe, pues yo como que ya no lo entendí mucho. A ver. Yo Sí, dime. me dio 522, creo. ¿Cuánto te dio? 522. ¿522 qué? No, nada más así creo. Bueno, vamos a poner que redondeado 522. Es posible, pero no es frecuente. Que los cálculos con fracciones te den una cantidad cerrada. Es muy difícil. Pero A mí me sí dio se 522.60. Ajá, eso sí. Bueno, ahorita vamos a ver. ¿Cuántos van terminando? Yo igual, profe, 520. realizando, no sé si esté bien, pero también igual me dio 522.6. .60. Bueno, si sustituimos, ¿ya todos acabaron? Para ver si debe de corresponder, ¿verdad? Nada más cosa de verificar, ¿sí? Está 522.60, 27.4. Ok. Aquí un dato importante. El factor de integración, ven que está hasta el 10 milésimos, es decir, tomando 4 cifras después del punto. Eso, digamos que lo establece el Código Fiscal de la Federación, que cuando se hacen cálculos se tome de este tipo, cuando sean resultados de operaciones, en el caso de los factores, se haga hasta el 10 milésimo. Pero cuando hablemos de cantidades, se tiene que redondear a dos cifras, ¿no? Porque corresponden a centavos, y pues más cifras ya no tienen mucho significado, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí se redondea 148.11, hasta ahí. Hay más cifras si lo hiciéramos el cálculo en su calculadora sin restringir el número de cifras, pues nos saldría unas cantidades adicionales, ¿no?
pero solo vamos a tomar en lo que son ya importes calculados que representan monedas, o sea, en pesos, pues hasta 2 decimales nada más. De manera que tu resultado coincide con los de los compañeros, exactamente. Bueno, ya hacemos la sustitución. Si el salario fuera de 500 pesos, entonces nos daría 522.60 efectivamente. Bueno, pues parece que sí quedó claro cómo se calcula el salario diario integrado o salario base de cotización. Estaría bien que para la próxima, como una práctica, ustedes me hicieran un cálculo, por decir que hicieran una suposición de días, de salario diario, Profe. hicieran el cálculo, ¿no? Para que puedan reforzar la manera de hacerlo, ¿sí? Entonces, para Profe. la próxima, ¿sí? Sí, Adelante. el factor de integración Ujú. no va a variar a menos que se modifique los días de vacaciones. Ajá. Sí, ¿no? Y el aguinaldo. Bueno, de hecho son 3 variables. El aguinaldo, los días de aguinaldo. Si son más, también las vacaciones. Pero la ley, bueno, me refiero a que la ley marca que como base pues, tiene que ser 15 días. Si Sí, no el mínimo, varía sí. 15 días. Si Sí. no, varían los 15 días de aguinaldo y de repente que las vacaciones sean, no sé, el trabajador lleve 3 años, en ese caso sería 6, 8, serían 10 días, Ajá. ahí tendría que variar el factor de integración y por ende Sí. el salario diario integrado. Pues eso lo podemos hacer así. Ponemos, si son 10 días, en un tercer año, 10 días, le tocan 10 días de vacaciones, se incrementaría el factor de integración en 0.0479. Ese sería el resultado. Y la integración para los 500 pesos ya sería de 523.97. También les digo, Varía muy poco. Sí, muy poquito. Sí, porque estamos hablando de prorratear 10 días, es decir, la prima vacacional de 10 días, porque es lo que se prorratea, no las vacaciones directamente, sino su prima vacacional, que son 2.5 días entre 365 días de año, es una cantidad muy pequeña, ¿no? Si fueran 20, 30 días de vacaciones, pues entonces se sentiría un poquito más el aumento, ¿no? También, si la prima vacacional no fuera del 25%, sino del 40%, por ejemplo, también aumentaría. Muy poquito en ese caso. El porcentaje casi no impacta en el cálculo. Bueno, entonces, ¿les parece que si para la próxima ustedes hacen un cálculo con un datos que ustedes puedan suponer? Primero, con las prestaciones mínimas de ley, ¿de acuerdo? 15 días de vacaciones, 15 días de aguinaldo, 6 días de vacaciones con una prima vacacional del 25%. Un ejemplo con un salario diario que ustedes pongan y otro cálculo que sería modificando las prestaciones mínimas de ley, que no sean 15 días sino más de vacaciones, que no sean 6 sino más de vacaciones. Vamos a ver cómo varía. ¿Sale? Entonces serían 2 ejemplos nada más para la próxima, que sería el jueves. Y bueno, entonces así quedamos y pues ya para que ustedes tengan tiempo vamos a salir para que puedan estirar las piernas. ¿Sale? Gracias, profe. Buen día. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Nos vemos el jueves. Gracias, hasta luego. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Tenga buen día. Gracias igualmente.